Vamos a resolver el siguiente ejercicio de estática en el cual nos piden determinar la fuerza en los elementos BC, CF y FE, estableciendo si los elementos están en tensión o en compresión. Este ejercicio lo vamos a resolver utilizando el método de secciones. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde se encuentran nuestras fuerzas. La fuerza BC la tenemos en esta parte, la fuerza CF está aquí y la fuerza FE aquí en la parte de arriba. Por tanto, podemos hacer nuestro corte en esta parte. Podemos analizar bien sea la parte izquierda o la parte derecha de nuestro diagrama. Miremos la parte izquierda. Podemos ver que tenemos en el nodo G un soporte fijo, el cual nos generan dos reacciones. Una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y. En el nodo A también tenemos un soporte fijo, el cual nos genera una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y. Nuestras fuerzas las vamos a poner salientes del nodo, es decir, que van a estar en tensión. Nuestra fuerza FE va a estar en este sentido. La fuerza FC va a estar en este sentido y la fuerza BC está en este sentido. En la parte derecha, nuestra fuerza FE va a estar en este sentido, nuestra fuerza CF en este sentido saliente del nodo C, es decir, en tensión, y la fuerza BC también en tensión. Nos podemos dar cuenta que en la parte izquierda tenemos 7 incógnitas y en la parte derecha únicamente 3 incógnitas, que es las cuales nos piden determinar el ejercicio. Recomendable que analicemos la sección donde hayan menos incógnitas. Aquí vamos a analizar la sección derecha. Trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar de la siguiente manera. Para desarrollar este ejercicio necesitamos las tres ecuaciones de equilibrio, las cuales son la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en cualquier punto igual a 0. Empezamos con la primera ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Es de saber que las fuerzas que van hacia la derecha van a ser positivas y las fuerzas que van a la izquierda van a ser negativas. La primera fuerza sería la fuerza FE, que va hacia la izquierda, es decir, que va con signo negativo. Para la fuerza CF tenemos que descomponerla en el eje X y en el eje Y. Lo vamos a hacer por esta parte. Aquí tenemos nuestra fuerza CF, la componente de nuestra fuerza CF en el eje Y y la componente en el eje X. Para saber el ángulo, miremos aquí en el diagrama que tenemos un cuadrado de 4 por 4, es decir que tenemos aquí un ángulo de 90 grados y también tenemos una diagonal que va desde este vértice hasta el vértice de acá abajo, es decir que nos biseca nuestro ángulo de 90 grados y vamos a tener un ángulo de 45 grados en esta parte y un ángulo de 45 grados acá. Para la componente en el eje X vamos a utilizar el coseno de nuestro ángulo, en este caso de 45 grados. Nuestra componente va hacia la izquierda, es decir, CF por el coseno de 45 grados negativo.
La siguiente fuerza es BC, también que va hacia la izquierda, es decir, negativa. No tenemos más fuerzas en X, es decir que esto lo igualamos a 0. Tenemos una ecuación con 3 incógnitas, no podemos despejar ninguna. Vamos a nombrar esta ecuación como la ecuación 1. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Miramos, tenemos aquí la fuerza CF por el seno de 45 hacia arriba, es decir que va positiva. La fuerza de 600 libras hacia abajo, negativa. Esta fuerza también va hacia abajo, es decir con signo negativo. Y no tenemos más fuerzas, igual a 0. De aquí podemos despejar CF, que es la única incógnita, pasando estos dos términos al otro lado de la igualdad con signo positivo, y esto lo pasamos multiplicando de la siguiente manera. Operamos y nos da como resultado que la fuerza CF es de 1979.9 libras. Nos da positivo, es decir que si realmente esta fuerza baja está en tensión. Bueno, para la siguiente ecuación vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto C, que es donde tenemos más fuerzas. Vamos a decir que sentido antihorario va a ser positivo. Aquí tenemos nuestro eje, es decir que la fuerza Fe nos genera momento sentido antihorario, es decir positiva, fuerza por su distancia, que son 4 pies. Tenemos también esta fuerza de 800 libras, nos genera momento horario, es decir negativo, por la distancia, que son 4 pies. No tenemos más fuerza que nos genere momento, así que igualamos a 0. De esta ecuación podemos despejar Fe, pasando ese término como positivo al otro lado de la ecuación de la igualdad, y este 4 pies lo pasamos a dividir de la siguiente manera. Aquí miramos que los 4 pies del numerador se simplifican con los 4 pies del denominador, es decir que únicamente nos queda 800 libras, que es la magnitud de la fuerza Fe. Nos queda positiva, es decir que realmente la fuerza Fe sí está en tensión. Bueno, tenemos Fe, ya encontramos CF, podemos reemplazar aquí en la ecuación 1 y podemos despejar BC de la siguiente manera. Despejamos BC y reemplazamos la fuerza Fe, la fuerza CF, que iría por el coseno de 45 grados. Operamos y nos da como resultado menos 2200 libras. Este menos nos indica que la fuerza BC en realidad no está en tensión, es decir que está a compresión. Por tanto, podemos decir que BC, la magnitud es de 2200 libras a compresión. Y con esto tenemos resueltas las fuerzas que nos pedían resolver el ejercicio.